Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el modelado de sólidos. Bueno, en clases anteriores habíamos visto que para representar superficies teníamos esta ecuación de acá, en el que estamos dependiendo de dos parámetros, u y v. Bueno, entonces tiene sentido que para hacer representaciones en 3D vamos a necesitar tres parámetros. De esta manera, digamos que este va a ser el eje W, este de acá va a ser el eje U y este de acá va a ser el V, y vamos a tener esta representación de acá con sus ecuaciones, pero generalmente esto no es muy práctico, así que vamos a ver unos métodos justamente para representar. Uno que tenemos es el modelo basado en gráficos, que lo pueden encontrar como el Graph Based Models. Bueno, y vamos a ver con un ejemplo. Digamos que tengo este tetraedro de acá. Vamos a decir que este es el vértice B1, este es el vértice 2, 3, 4. Bueno, y asimismo tiene sus ejes, como puede ver acá. Este de acá va a ser el eje 1, este de acá. Digamos que este de aquí va a ser el eje 2. El eje 3. Este que está aquí, este que está en diagonal va a ser el eje 4. Este de aquí va a ser el eje 5. Y este de acá va a ser el eje 6. Bueno, entonces vamos a representar este sólido de acá con una lista de caras. Y cada cara vamos a tener la ecuación de su superficie, así como también la ecuación de cada eje, y vamos a guardar también las caras adyacentes. Por ejemplo, si quiero qué caras están conformadas por estos vértices, B1, B2 y B3, esa es la información que vamos a guardar. Entonces vemos que nuestra cara 1, esta de acá, este triángulo de acá, va a estar conformada por, o mejor dicho, va a tener vértice 1, vértice 2, vértice 3, sus vértices adyacentes al vértice 1 va a ser el B2, el vértice 2, el vértice 3 y el vértice 4. ¿Qué ejes están conformados la cara 1? Vamos a tener el eje 1, eje 2 y el eje 6. Bueno, y asimismo en la cara 1 va a ser adyacente a la cara 4 y a la cara 3.
y también a la cara 2. Bueno, de la misma manera, para la cara 2 vamos a decir que está conformada por los ejes 2, mejor dicho por el vértice 2, vértice 3, vértice 4. Los vértices adyacentes de B2 van a ser B1, B3, B4. Los ejes de la cara 2 van a ser el eje 1, el eje 3 y el eje 4. Y F2 va a ser parte de la cara 1. Las caras adyacentes van a ser F3 y F4. Bueno, podemos hacer lo mismo para los ejes. El primer eje va a estar entre los vértices B1, B2. Este primer eje va a ser parte de la cara 1 y 3. Los ejes adyacentes va a ser el 2, el eje 3, el eje 4 y el eje 6. Sí, y el eje 2 va a estar conformado por los vértices 1 y 3, bien. Y bueno, va a formar parte de los ejes, mejor dicho, de las caras 1 y 4. Sus ejes adyacentes van a ser el eje 1, el eje 3, el eje 5 y el eje 6. Bueno, y como habíamos dicho antes, vamos a necesitar las esquinas de los vértices, su información, es decir, en coordenadas XY o XYZ, ecuaciones de estos planos, de estas caras, y también de los ejes y toda clase de detalles geométricos, como ser vectores unitarios y demás. Bueno, algo que hay que ver, por ejemplo, si tenemos este vértice 1 aquí en la viñeta, o perdón, el eje 1, que está conformado por estos vértices, tiene estos ejes adyacentes y demás, y podemos ver también en el vértice 1 cuando guardamos su información que otros vértices también son adyacentes, que otros ejes y demás, se repite la misma información en todos estos casos. Eso es lo que nosotros ya se suele llamar como redundancia. Bueno, que en términos de memoria puede ser una desventaja porque estamos repitiendo información.
tenemos y vamos a tener un algoritmo más pesado, pero al mantener esta redundancia con estos datos, vamos a tener mucha mayor velocidad para generar cualquier modelo. Esos son los pros y los contras. Bueno, entonces vamos a ver otro tipo de ejemplo en el que tenemos un bloque como este de acá que tiene un agujero, digamos que es la rosca de un perno, y vamos a decir que este de acá, digamos que va a ser nuestra cara 1, phase 1. Bueno, y la cara 1, bueno, si nosotros nombramos estos elementos como sigue, digamos que esta va a ser el vértice 1, este va a ser el vértice 2, este de aquí de la esquina va a ser el vértice 3, este de acá va a ser el vértice 4, el vértice 5, el vértice 6, para estas esquinas de acá el vértice 7, esta esquina acá de justamente donde está el hueco va a ser el vértice 7, y para la última esquina del hueco va a ser el vértice 8. Bueno, y de la misma manera vamos a decir que este de acá va a ser el eje 1, este de acá va a ser el eje 2, este va a ser el eje 3, este de acá va a ser el eje 4, ahora viendo el hueco, este de aquí arriba va a ser el 5, este de acá va a ser el 6, no tengo mucho campo, pero voy a ponerlo así directamente, este va a ser el eje 7 y este va a ser el eje 8. Bueno, si queremos definir, como hemos dicho, esta cara, vamos a tener que esto está conformado por los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8. De la misma manera vamos a decir con los ejes, eje 1, eje 2, eje 3, 4, eje 5, eje 6, eje 7 y eje 8. Bueno, entonces para definir esta cara, como habíamos hecho en los anteriores casos, vamos a guardar en la memoria esta lista de ejes y vértices. Bueno, lo difícil acá es, como dice, hay que hacer notar al algoritmo que tenemos un hueco acá y eso es bastante complicado. Bueno, una de las soluciones que podríamos plantear sería hacer dos listas de vértices por separado. Como dice acá, uno para el borde de adentro y otro para el borde de afuera. Entonces, si hacemos para el de afuera, vamos a tener vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Lo mismo para el vértice los vértices de la figura de adentro, ya sabemos por la figura cuáles son. Bueno, y podemos hacer lo mismo si es que tenemos otro agujero.
no se limita este algoritmo. Y bueno, hacemos lo mismo con los ejes y tendríamos esto de acá. Y eje 8. Ahora sí tenemos la lista. Bueno, entonces, en resumen, lo que vamos a necesitar para lo que es las caras, vamos a necesitar lo que son las listas de ejes y de vértices, caras adyacentes, tipos de superficie y detalles matemáticos de la superficie, es decir, sus ecuaciones. Para los ejes, vértices, la lista de ejes conectados, lista de caras contiguas, descripción matemática y tipo de eje. Para los vértices, las coordenadas, lista de ejes, lista de vértices y lista de caras. Ahora vamos a ver otro método que lo pueden encontrar como Constructive Solid Geometry Model, que suele ser una metodología mucho más simple que la anterior, porque hacer figuras complejas es muy complicado e incluso es un poco complicado cuando tenemos figuras bastante simples. Y lo que caracteriza este método de acá es que vamos a usar unas operaciones booleanas que son de unión, intersección y diferencia. También usamos lo que es un conjunto de primitivas que pueden ser figuras geométricas, cualquier figura geométrica como ser cubos, cilindros, esferas. Y con ayuda de estas primitivas y estos booleanos vamos a formar lo que son figuras mucho más complejas. Por ejemplo, esto de acá lo podemos hacer, digamos que este va a ser nuestro objeto 1, este va a ser B. Bueno, simplemente hacemos la suma, o en otras palabras la unión. Vamos a tener A, unión B. Este va a ser nuestro resultado. Y bueno, lo que caracteriza este método es que lo podemos representar con un árbol binario. De esta manera, aquí tenemos las dos figuras A y B. Y nuestra función, nuestro booleano acá, que es la unión para este caso. Y claro, podemos hacer modelos mucho más complejos, donde los nodos intermedios pueden ser los booleanos. Y bueno, el almacenamiento y recuperación con este método es bastante simple. Y es justamente ideal en el caso de que necesitemos editar un sólido. La desventaja de este método es que encontrar la intersección entre objetos es, computacionalmente hablando, puede ser un poco complicado y puede llevar bastante tiempo. Bueno, entonces podemos ver que usando las primitivas anteriores que había dicho de un cubo, de una esfera, de un cilindro, podemos moldearlas o escalarlas para obtener otro tipo de formas. Es decir, si inicialmente tengo un cubo, puedo colocarle, por ejemplo, a mi figura A, a un cubo, puedo aplicarle una transformación pi1. Y si digamos
puedo hacer lo mismo para otra primitiva con una función pi2 y hacer la unión. Bueno, aquí es justamente lo que vamos a ver. Digamos, tengo este cubo de acá. Digamos que va a ser A. Y aplicándole una función, una transformación pi1, bueno, propiamente un escalado, vamos a obtener esta placa de acá. Y digamos que a otro cubo pi2, que le vamos a llamar B, mejor dicho, le vamos a aplicar una función de transformación B. Y digamos, obtenemos esta figura de acá, digamos que es un pasador. Bueno, y al final vamos a tener esta unión y nos va a quedar de esta manera, justamente como había explicado previamente. Y también vamos a tener nuestro árbol binario, representado de esta manera. Bueno, en este caso está representado como A. Digamos que hemos tomado el mismo cubo, no B. Entonces este mismo cubo le hemos aplicado una transformación pi1 y se ha vuelto este objeto. Después una transformación pi2 tomando esta misma primitiva, este cubo, y le hemos vuelto este pasador de acá y hemos hecho la unión. Aquí está nuestro árbol binario entonces. Ahora, esto es lo que, de esta manera es lo que llamamos la forma no igualada del sólido, ya que aún no sabemos qué parte del sólido, es decir, este pasador de acá, este perno, está intersectando con la placa. Entonces estas primitivas se almacenan de otra manera, como ser brep. Lo van a encontrar así. Así, con este nombre. Bueno, ¿y qué es brep? Lo pueden encontrar como boundary representation, que es un método para representar formas 3D, que justamente consiste en definir los límites de un objeto o un sólido mediante sus superficies, en lugar de usar esas primitivas geométricas simples que conocemos. Justamente este método describe los objetos 3D como colecciones de caras, bordes y vértices conectados. Justamente hablando de la representación de límites, esto es justamente ideal para separar lo que es el interior y el exterior de un objeto. Eso es justamente lo que estábamos viendo anteriormente. Donde estábamos definiendo lo que son las caras, bordes, líneas que conectan las caras, vértices y demás. Bueno, algo que no hay que olvidar es que al hacer estos modelos CSG, no vamos a llevar a cabo lo que denominamos como operaciones booleanas normales. Más bien,
Más bien hacemos lo que llamamos operaciones booleanas regularizadas. Justamente de esta manera, con estas operaciones vamos a garantizar que el resultado final, es decir, nuestro sólido, tiene la misma dimensión que el resultado inicial. Algo también que hay que aclarar es que estas operaciones booleanas pueden ser, por así decirlo, caras o algo complicadas, si hablamos en términos computacionales. Y bueno, como había dicho antes, y no las funciones de transformación, es en la que tenemos una primitiva, como un cubo, y lo convertíamos en una placa, por ejemplo, porque eso simplemente es una función de escalado. Entonces, ¿y el por qué estas operaciones son caras? Porque vamos a crear nuevas superficies. Vamos a crear nuevos ejes, nuevas intersecciones y nuevos vértices. Es por eso que son un poco más